Sicilia, esta isla bañada por el Mediterráneo, guarda secretos que parecen respirar a través de sus piedras antiguas y sus encantadores paisajes. Allí, el sol brilla intensamente, pero es en la sombra donde las historias más oscuras cobran vida. Hay algo fascinante en la forma en que la mafia surgió de este suelo fértil, transformando misterios en poder y enigmas en leyendas que se han extendido por siglos. ¿Quién nunca se ha preguntado cómo un grupo tan cerrado logró dar forma a tanta historia, no solo en Italia, sino en el mundo? Ahora dale me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Los secretos de la mafia siciliana se esconden no solo en las callejuelas de Palermo o en las callejuelas de Corleone, sino también en las páginas de su historia. Es como si la isla cargara con el peso de un pacto silencioso, donde verdades inquietantes se susurran de generación en generación. No es casualidad que películas y libros se inspiren en este mundo oscuro. La curiosidad por lo que sucede detrás de las cortinas nunca deja de cautivarnos. Sin embargo, la fascinación va más allá del crimen. Hay algo casi poético en la forma en que la mafia echó raíces en una tierra tan rica en cultura y tradiciones. La dualidad entre lo bello y lo macabro crea una narrativa que mezcla poder, miedo y respeto. Mientras muchos ven solo violencia, otros ven estrategias y un complejo juego de ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias impredecibles. Y al final, son solo piezas de un rompecabezas mayor. Pero ¿por qué estas historias siguen llamándonos como un faro en la noche oscura? Tal vez sea porque tocan algo dentro de nosotros, una búsqueda para comprender lo que significan poder, control y supervivencia. Y así, al mismo ritmo que se construyó la mafia, de forma lenta pero precisa, nos adentraremos en estas historias, descubriendo cómo empezó todo y hacia dónde nos llevan estas sombras. Sicilia siempre ha sido una encrucijada, un punto estratégico por el que se disputaron imperios y culturas a lo largo de la historia. Romanos, bizantinos, árabes y normandos dieron forma a la isla, dejándola con una riqueza cultural única, pero también con profundas cicatrices. Era un lugar donde el abandono del gobierno creó un vacío de poder. Sin protección ni justicia, los sicilianos aprendieron a valerse por sí mismos, sentando las primeras bases de lo que se convertiría en la mafia. Este aislamiento forjó la mentalidad de resistencia y autoconservación que se convertiría en su marca registrada. Imagínese vivir en una tierra donde las leyes a menudo las imponían invasores distantes, más interesados en saquear que en proteger. Era inevitable que se formaran grupos de protección, pequeños grupos de hombres dispuestos a luchar por lo que era suyo. Estos protectores, inicialmente vistos como héroes locales, finalmente se dieron cuenta de que su fuerza podía usarse para controlar. Así, lo que comenzó como resistencia se convirtió en dominio. La historia está llena de ejemplos de cómo el poder absoluto, incluso si inicialmente justo, corrompe. Y en Sicilia no fue diferente. La ausencia de un Estado confiable generó algo aún más poderoso que las armas: la lealtad. Fue esta conexión íntima, basada en juramentos y promesas, la que transformó a las comunidades en fortalezas. ¿Quién necesitaba leyes cuando la palabra de un hombre valía más que cualquier documento? La sensación de protección rápidamente se convirtió en un sistema de control, donde los favores eran moneda de cambio y quien no pagaba el precio terminaba sufriendo las consecuencias. Esta dinámica creó un enigma en la historia. ¿Cómo podría algo tan pequeño crecer tanto sin ser detenido? Y luego, con el tiempo, esta semilla plantada en el caos comenzó a florecer. No era una flor hermosa, sino un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían por todas partes. Cada invasión, cada injusticia, cada silencio gubernamental fue alimento para este árbol. Lo que vendría después era inevitable.
Las raíces de esta organización se transformarían en la estructura que todos temen y admiran hasta el día de hoy. La Cosa Nostra, como un fantasma susurrante, nació bajo el velo de Sicilia, en la confluencia de la desesperación y la ambición. No fue un nacimiento planeado, sino una reacción natural a siglos de opresión y abandono. Pequeñas familias comenzaron a organizarse, creando un sistema casi invisible de poder paralelo. Al principio, estas alianzas se formaron por necesidad, pero rápidamente se dieron cuenta del poder del secreto y la cooperación. Después de todo, quien controla el miedo lo controla todo. Así fue como la mafia dejó de ser una idea y se convirtió en una fuerza. El juramento de sangre, tan simbólico como aterrador, fue el fundamento que unió a los integrantes. No fue solo un compromiso, fue un pacto de vida o muerte. Los iniciados no solo obtuvieron protección, sino que entregaron sus almas a una causa mayor. Era un enigma de la historia. ¿Cómo podía algo tan brutal ser al mismo tiempo tan seductor? Y tal vez fue esta mezcla de lealtad y terror lo que creó una hermandad indestructible. Una vez dentro, no había salida, a menos que fuera la muerte. La estructura de la Cosa Nostra también fue fascinante por su simplicidad y eficiencia. Estaba el padrino, la figura central, el que mandaba con autoridad casi divina. A su lado, el consigliere, estratega y confidente. Y abajo, los soldados, las armas que cumplían órdenes sin rechistar. Era como una máquina bien engrasada, donde cada parte tenía su función. Pero esta máquina no funcionaba únicamente con la fuerza. Prosperó porque comprendió las debilidades humanas. Sabía cuándo intimidar, cuándo negociar, cuándo silenciar. Y así, como una sombra que se extiende sin previo aviso, la Cosa Nostra empezó a crecer. Cada pueblo tenía su hombre de confianza, cada ciudad su jefe. Y, como una intrincada red, las familias comenzaron a conectarse, formando una organización que trascendería fronteras. Fue solo el comienzo de una era de poder absoluto y misterio, que comenzó a susurrar su nombre en los rincones del mundo. La influencia de la mafia comenzó como un susurro, pero rápidamente se convirtió en un rugido que resonó por toda Italia. Al principio fueron los pueblos sicilianos los que sintieron el peso. Los agricultores pagaron por lo que llamaron protección, un eufemismo para extorsión. Sin embargo, con el paso del tiempo, la Cosa Nostra se dio cuenta de que su alcance podía extenderse mucho más allá de las colinas de Sicilia. Políticos, comerciantes e incluso figuras de la Iglesia comenzaron a darse cuenta de que la mafia no era solo un problema local, era una fuerza nacional en ascenso. La política italiana, especialmente en tiempos de inestabilidad, se ha convertido en un campo fértil para que avance la mafia. No se contentaban con influir, ellos controlaban. Los candidatos eran financiados por familias de la mafia, y a cambio, las leyes y decisiones judiciales se adaptaban convenientemente a sus intereses. En muchos casos, no fue necesario amenazar directamente. Bastaba con mencionar el nombre de la mafia para que se abrieran las puertas. Este juego de poder convirtió la Cosa Nostra en uno de los mayores enigmas de la historia italiana. Y estaba, por supuesto, el pacto de silencio, el temido silencio, que sustentaba toda esta estructura. Esta regla no escrita era más efectiva que cualquier contrato. Nadie habló, nadie hizo trampa. Y cuando alguien se atrevía a romper el silencio, el precio era su propia vida. Esto aseguró que la mafia pudiera operar en las sombras, mientras su influencia se extendía como las raíces de un árbol gigante. Lo que había comenzado como una red regional se estaba transformando rápidamente en un sistema nacional, conectando diferentes partes de Italia en una red de miedo y respeto. Pero como toda semilla necesita un suelo fértil, la mafia encontró el terreno perfecto para prosperar en la desesperación y la desigualdad. Cuando el gobierno fracasó, ofreció soluciones. Donde no había ley,
Ellos eran la ley. Y así, mientras muchos veían villanos, otros veían protectores. Era una contradicción que fascinaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Y a medida que sus raíces se profundizaron en Italia, la mafia comenzó a mirar más allá de sus fronteras, buscando nuevos horizontes que conquistar. Las grandes guerras trajeron caos para muchos, pero para la mafia fueron una oportunidad de oro. Durante la Primera Guerra Mundial, mientras los gobiernos estaban distraídos por los conflictos armados, la mafia se consolidó como el engranaje invisible que impulsaba el mercado negro. Con el contrabando de alimentos, armas y otros artículos esenciales, se volvieron indispensables para quienes buscaban sobrevivir en tiempos de escasez. Sicilia, siempre estratégica, se convirtió en un centro de operaciones de estas actividades ilícitas. En los años siguientes, la prohibición en los Estados Unidos marcó un hito. El tráfico de alcohol transformó a las familias mafiosas en verdaderos imperios. El vino siciliano, que antes abastecía a los grupos locales, ahora cruzaba el Atlántico en cargueros clandestinos. Estos acuerdos no solo fortalecieron los lazos entre la mafia italiana y sus aliados estadounidenses, sino que también crearon una red global de contrabando que sobreviviría durante décadas. Fue el comienzo de una era de fortuna para los líderes de la Cosa Nostra. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, la mafia utilizó su influencia para negociar con las fuerzas aliadas, especialmente con los estadounidenses. Se dice que mafiosos exiliados en Estados Unidos, como Lucky Luciano, ayudaron a planificar la invasión de Sicilia, facilitando el avance de las tropas aliadas. A cambio, los líderes de la mafia local ganaron aún más poder, consolidándose como los verdaderos gobernantes de la isla en la posguerra. Este capítulo de la historia de la mafia está rodeado de misterio, pero la evidencia sugiere que estos acuerdos dieron forma tanto a la guerra como al destino de la mafia. Con el fin de los conflictos, la fortuna acumulada durante las guerras no solo garantizó la supervivencia de la mafia, sino que también impulsó su expansión. Era como si cada batalla librada en el campo de guerra alimentara una nueva batalla en las calles y mercados. Y así, fortalecidos por las riquezas y los contactos obtenidos durante los conflictos, comenzaron a vislumbrar el siguiente gran paso: transformar el miedo en poder absoluto, ya sea en Italia, Estados Unidos o más allá. El terror siempre ha sido una de las armas más afiladas de la mafia siciliana, una herramienta utilizada no solo para castigar, sino también para enviar mensajes imposibles de ignorar. En Sicilia, la muerte de políticos que se atrevieron a desafiar el poder de la mafia se ha convertido casi en una regla no escrita. Cada asesinato conlleva una lección. Nadie está fuera de su alcance. Y no fueron solo los grandes nombres los que cayeron. Líderes locales, empresarios e incluso miembros internos de la organización pagaron con sus vidas cuando cruzaron la línea. Fue el comienzo de un reinado de miedo que transformaría la historia de Sicilia. En medio de estos episodios, algunas muertes destacan por su simbolismo y brutalidad. El asesinato de Emanuele Notarbartolo, un banquero que se enfrentó a la mafia a finales del siglo XIX, fue un hito. Fue asesinado en un tren, en un crimen que expuso por primera vez el alcance de la organización. Décadas más tarde, la muerte de Salvatore Giuliano, un criminal que se convirtió en un héroe popular antes de ser ejecutado por la mafia, demostró que incluso aquellos vistos como aliados no estaban a salvo. Estos crímenes no fueron solo actos de violencia, eran acertijos de la historia que revelaban las profundas capas de poder y traición dentro de la mafia. Pero no fue solo la ejecución lo que tuvo un impacto, era teatralidad. La multitud entendió el poder de la narrativa. Los cadáveres fueron abandonados en lugares públicos. Los cuerpos mostraban signos de tortura como mensajes para quienes observaban. El miedo se cultivaba metódicamente, como si cada muerte fuera una pieza de ajedrez movida con precisión quirúrgica.
Y en este partido el silencio no solo se esperaba, sino que se impuso. Cualquiera que viajara por Sicilia sabía que el más mínimo paso en falso podía provocar un destino similar. Y así, cada asesinato fortaleció la leyenda, transformando a la mafia en algo más que una organización criminal. Era una fuerza omnipresente, capaz de moldear los destinos de los hombres y de las naciones. Sin embargo, a medida que las víctimas sucumbieron y se extendieron los susurros de miedo, la mafia comenzó a construir conexiones que cruzarían el océano, creando vínculos inquebrantables con otro imperio emergente del crimen organizado. La travesía del Atlántico por parte de los mafiosos sicilianos fue como arrojar una piedra a aguas tranquilas. Las olas se extendieron rápidamente, creando conexiones entre dos mundos. La inmigración italiana a Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX, trajo consigo no solo trabajadores en busca de una vida mejor, sino también el embrión de un nuevo imperio criminal. En ciudades como Nueva York y Chicago, los exiliados sicilianos encontraron una tierra de oportunidades donde podían plantar las semillas de la mafia en suelo fértil. En Estados Unidos, el crimen organizado floreció bajo el manto de la prohibición, convirtiendo a los contrabandistas de licor en millonarios y héroes improbables. Hombres como Lucky Luciano, un inmigrante siciliano, entendieron que el secreto del poder residía en unir fuerzas con los que permanecían en Italia. Luciano, a menudo llamado el arquitecto del crimen organizado moderno, lideró una reestructuración que conectó a familias italianas con mafiosos estadounidenses. Esta alianza transatlántica era un misterio de la historia. ¿Cómo podía una organización tan fragmentada operar con tanta precisión en dos continentes? Si bien Estados Unidos ofrecía riqueza y expansión, Sicilia siguió siendo el corazón de la mafia, la base moral y espiritual que unía a sus miembros. La omertá, el código de silencio, no tenía fronteras. De este lado del océano, la mafia dominaba el hampa estadounidense con violencia e influencia política. Allí, en Italia, los jefes sicilianos se aseguraron de que sus homólogos estadounidenses nunca olvidaran sus raíces. Era como un vínculo invisible que unía las dos realidades, creando una red global de crimen y poder. Esta asociación transatlántica mostró al mundo que la mafia no era solo un problema local, era una fuerza global, una máquina que alimentaba sus tentáculos con dinero, corrupción y lealtad ciega. Pero mientras los mafiosos estadounidenses acumulaban riqueza e influencia, los jefes italianos planeaban sus próximos movimientos, siempre con un ojo puesto en el poder y el otro en el misterio de lo que les deparaba el futuro. Entre las sombras de la mafia siciliana, algunas figuras destacaban como verdaderos titanes, hombres cuyo nombre evocaba tanto miedo como respeto. Salvatore Totò Riina, conocido como La Bestia, personificó la brutalidad del poder mafioso. Nacido en Sicilia, Riina ascendió rápidamente en las filas, estableciéndose como el líder despiadado de la mafia durante las décadas de 1970 y 1980. Bajo su mando, cientos de personas fueron asesinadas, incluidos jueces y políticos que se atrevieron a desafiarlo. Riina no solo dominaba la mafia, gobernó Sicilia con puño de hierro y una estrategia calculada que convirtió el miedo en su mayor aliado. Y luego estaba Bernardo Provenzano, el lado invisible de la mafia. Mientras Riina era el rostro de la violencia, Provenzano representaba la paciencia. Dirigió a la mafia con un enfoque más discreto, prefiriendo la manipulación a la masacre. Durante décadas, Provenzano vivió escondido, operando en las sombras y controlando todo sin ser visto. Era como si fuera un fantasma, imposible de capturar pero siempre presente. Cuando finalmente fue arrestado en 2006, Sicilia y el mundo comprendieron cuán profundo era el alcance de su poder. Su arresto, sin embargo, fue solo una pieza en el vasto tablero de la mafia.
Cada uno de estos hombres dejó un legado oscuro, pero es importante recordar que eran solo las caras de un sistema mucho más grande. Su poder procedía no solo de su capacidad de mando, sino de la red de lealtad y miedo que sustentaba sus acciones. Después de todo, la mafia no estaba formada solo por jefes. Estaba formado por soldados, asesores e informantes, todos ellos operando como engranajes de una máquina que movía la historia y los destinos de muchos. Y, sin embargo, por cada capo notorio, hay docenas de nombres que nunca aparecieron en los libros de historia, figuras cuya contribución a la mafia fue igualmente letal, pero cuya identidad sigue siendo un misterio. Estos hombres y sus historias son los que mantienen viva la leyenda de la mafia siciliana. Y cuando miramos a los grandes líderes, es inevitable preguntarnos, ¿quién realmente mueve los hilos detrás de escena? En la mafia siciliana el silencio es más que una regla, es un principio de vida. El código de silencio, o silencio, es la base que sustenta todo el sistema. Quien se une a la mafia hace un juramento no solo de lealtad, sino de silencio absoluto. Pase lo que pase, amenazas, tortura o incluso una muerte inminente. Omertá exige que sus miembros se lleven los secretos a la tumba. No es de extrañar que este pacto de silencio fuera uno de los mayores enigmas de la historia del crimen organizado. Pero ¿cómo algo tan simple puede ser tan poderoso? La respuesta está en el miedo y la lealtad. Traicionar a la mafia significa no solo firmar tu propia sentencia de muerte, sino también poner en peligro a tu familia. Muchos preferirían sufrir en silencio que afrontar las consecuencias de romper el pacto. Hay historias de hombres que, a pesar de estar encarcelados durante décadas, nunca dijeron una palabra que pudiera incriminar a sus hermanos de sangre. La omertá no es solo un código, es una ideología que se infiltra en las mentes y los corazones de sus seguidores. Esta cultura del silencio también da forma a cómo el mundo exterior percibe a la mafia. Pocos tienen el coraje de desafiar públicamente a la organización, y quienes lo hacen rara vez viven para contarlo. Por eso los testimonios de arrepentirse, antiguos mafiosos que decidieron colaborar con la justicia, son muy raros y valiosos. Cuando uno de los suyos rompe la omertá, las revelaciones son explosivas, sacuden los cimientos de la mafia y exponen su funcionamiento interno. Sin embargo, por cada voz que se alza, hay cientos que permanecen en silencio, manteniendo intacto el misterio de la historia. Y así, omertá sigue siendo uno de los mayores pilares de la mafia siciliana. Es un pacto que trasciende las palabras, un vínculo invisible que une a sus miembros como si fueran partes de un solo organismo. Sin embargo, al mismo tiempo que el silencio sostiene a la organización, también alimenta la curiosidad y la fascinación por lo que se esconde en las sombras. Y, detrás de este velo de silencio, hay una máquina que sigue funcionando, impulsada por dinero, poder y sangre. El dinero es la vena palpitante de la mafia siciliana, un río de riqueza que fluye por las manos de sus jefes y alimenta su máquina de poder. Desde sus inicios, la mafia entendió que controlar el comercio ilegal era clave para su supervivencia. El tráfico de drogas, el contrabando de armas y la extorsión son solo algunas de las actividades que aseguraron sus fortunas. No se trataba solo de hacerse rico, se trataba de dominar mercados enteros, convirtiendo cada transacción en un instrumento de influencia. El tráfico de drogas, en particular, se convirtió en una de las mayores fuentes de ingresos de la mafia, especialmente durante el siglo XX. La heroína, a menudo llamada oro blanco, fluyó desde Sicilia hacia los mercados globales, alimentando adicciones y generando ganancias astronómicas. Las familias mafiosas controlaban toda la cadena, desde la producción hasta la distribución, asegurándose de que cada centavo pasara por sus manos. Y, como siempre, el misterio de la historia estaba en las sombras. ¿Quién la financió? ¿Quién la entregó? ¿Y quién se benefició de todo?
Además, estaba el mercado negro de armas. En tiempos de guerra y paz, la mafia era el puente entre fabricantes y compradores desesperados. No importaba si las armas estaban destinadas a revolucionarios o gobiernos corruptos. Lo que importaba era el beneficio. Esta actividad convirtió a la mafia en un actor clave en los conflictos de todo el mundo, demostrando que su alcance iba mucho más allá de las fronteras de Sicilia. Y todo esto se mantuvo en secreto, con contratos sellados con apretones de manos y promesas susurradas. Pero es necesario limpiar el dinero sucio, y la mafia siempre ha encontrado formas ingeniosas de hacerlo. Se utilizaron negocios legítimos, desde restaurantes hasta hoteles de lujo, para disfrazar ganancias ilícitas. Y así, el dinero que empezó manchado de sangre acabó invertido en negocios que parecían inocentes. Es un ciclo perfecto, donde el crimen se convierte en riqueza, y la riqueza alimenta el crimen aún más. Sin embargo, incluso en medio de todo este esquema, la mafia no olvida proteger sus raíces, manteniendo un pie en la tradición y el otro en el futuro. La relación entre la mafia siciliana y la religión es una de las paradojas más intrigantes de su historia. ¿Cómo puede una organización marcada por crímenes tan brutales alinearse con valores espirituales? Y, sin embargo, los vínculos entre la mafia y la Iglesia Católica fueron, durante mucho tiempo, inquebrantables. Muchos mafiosos veían la religión como una especie de escudo moral, una forma de justificar sus acciones ante Dios y la sociedad. Los crucifijos alrededor del cuello y las promesas hechas frente a imágenes sagradas eran tan comunes como los códigos de silencio y los juramentos de sangre. En Sicilia, era común que los sacerdotes bendijeran las ceremonias de la mafia, desde bodas hasta reuniones de líderes. La Iglesia, a menudo consciente de la presencia mafiosa, prefirió el silencio, ya sea por miedo o por connivencia. En algunos casos, los sacerdotes actuaron como intermediarios, ayudando a resolver disputas u ofreciendo refugio a los fugitivos. Era un misterio de la historia cómo dos mundos aparentemente opuestos coexistían tan armoniosamente, creando una relación en la que el poder espiritual parecía bailar con el crimen organizado. Pero la influencia de la mafia en la religión no se detuvo en Sicilia. En tiempos de persecución, los mafiosos apelaban a la imagen de hombres piadosos, rezando en público o patrocinando obras de caridad. Se renovaron iglesias con dinero sucio y se dedicaron misas a los miembros fallecidos de la organización. Para muchos, esto creó la ilusión de que la mafia seguía un código de honor superior, mientras que otros vieron hipocresía en su intento de esconderse bajo el manto de la fe. Era como un juego de sombras, donde cada acto de devoción ocultaba intenciones mucho más oscuras. Sin embargo, con el tiempo esta relación empezó a ser cuestionada. Algunas figuras valientes dentro de la Iglesia decidieron enfrentarse a la mafia, condenando públicamente sus acciones y excomulgando a los miembros involucrados en crímenes. Pero incluso con estas rupturas, los vínculos entre la religión y la mafia siguen siendo un tema delicado y controvertido, que nos recuerda que lo que parece sagrado no siempre es inmune a la corrupción. Y mientras la mafia navegaba entre lo divino y lo profano, continuó expandiendo su influencia, incluso en un territorio que muchos creían que estaba fuera de su alcance: la política. Si hay un territorio donde la mafia siciliana realmente ha demostrado su habilidad estratégica, es en la política. Desde pequeña se dio cuenta de que dominar calles y mercados no era suficiente. El verdadero poder estaba en los pasillos del gobierno. Con una mezcla de coerción y cooptación, la mafia transformó la política italiana en una extensión de sus intereses. No se trataba solo de influir en las decisiones, sino de dar forma al sistema desde dentro, garantizando que las leyes y políticas funcionaran a su favor. Uno de los métodos más eficaces fue la financiación de campañas políticas.
Los candidatos respaldados por la mafia recibieron generosos recursos, pero el precio de la victoria fue la lealtad. Una vez en el poder, estos políticos correspondieron con favores, desde contratos públicos para empresas controladas por la mafia hasta el nombramiento de aliados estratégicos en puestos clave. Este círculo vicioso transformó la política en un juego de ajedrez, donde las piezas eran movidas por manos invisibles de jefes de la mafia. Era un enigma de la historia. ¿Cómo podía operar una organización criminal con tanta sofisticación dentro de un sistema democrático? Además de la financiación, hubo intimidación. Los políticos que se negaron a cooperar se enfrentaron a amenazas directas o indirectas. Algunos fueron brutalmente asesinados, sirviendo de ejemplo para otros. El caso de Piersanti Mattarella, el gobernador de Sicilia asesinado en 1080, es un sombrío recordatorio de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la mafia para proteger sus intereses. Estos actos de terror no solo eliminaron obstáculos, sino que también reforzaron el miedo que mantuvo en silencio a muchos políticos. Pero la mafia no se detuvo ahí. Incluso se infiltró en los cimientos del sistema judicial, manipulando los juicios y asegurando que sus miembros escaparan de la justicia. Los testigos desaparecieron misteriosamente, las pruebas fueron destruidas y los jueces enfrentaron una presión casi insoportable. Fue un control total, una demostración de poder que convirtió a la mafia no solo en una organización criminal, sino en una fuerza política clandestina. Y a medida que consolidaba su dominio en la política, sus secretos más oscuros continuaron creciendo en las sombras, esperando que surgiera el momento adecuado. En lo profundo de las operaciones de la mafia siciliana se encuentran secretos que nunca han sido completamente descubiertos. Un mundo donde la sangre y el silencio se encuentran. Prisiones clandestinas, desapariciones inexplicables y pactos secretos con personajes poderosos conforman el lado más oscuro de esta organización. No se trataba simplemente de delincuentes comunes. La mafia operaba como una entidad paralela, con su propio sistema de justicia y castigo. Los que cayeron en desgracia desaparecieron sin dejar rastro, enterrados en algún lugar olvidado o disueltos en ácido, dejando un misterio de la historia que nos persigue hasta el día de hoy. Entre estos secretos se encuentran las ejecuciones más brutales. El objetivo no era solo eliminar una amenaza, sino enviar un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiar el poder de la mafia. Los cuerpos mutilados fueron exhibidos en lugares estratégicos, transformando la muerte en un espectáculo macabro. Estas ejecuciones se han vuelto legendarias y perpetúan el miedo y el respeto que sustentan a la organización. E incluso cuando se sospechaba de los culpables, Omertá se aseguró de que nadie rindiera cuentas. El silencio fue el mayor cómplice de todos. Pero quizás el aspecto más inquietante de los secretos de la mafia sean los pactos realizados con figuras de alto rango, entre ellos políticos, empresarios e incluso líderes religiosos. Estas alianzas secretas aseguraron que la mafia pudiera operar sin obstáculos, mientras sus aliados cosechaban los beneficios del poder y la riqueza. Era una partida de ajedrez donde las piezas más importantes estaban escondidas a plena vista. El público a menudo no tenía idea de que las decisiones importantes se tomaban en cuartos oscuros, lejos de los ojos de la justicia. Y así, los secretos de la mafia siguen alimentando nuestra imaginación y nuestro miedo. Cada nuevo descubrimiento es como un fragmento de un rompecabezas mucho mayor, un enigma de la historia que tal vez nunca se resuelva por completo. Pero mientras el misterio persiste, la mafia mantiene su aura de invencibilidad, operando en las sombras y preparando el terreno para sus próximos movimientos. Lo que viene después es tan impredecible como las propias motivaciones de esta despiadada organización. En la imaginación popular, la mafia es a menudo retratada como un mundo exclusivamente masculino,
dominado por hombres poderosos que gobiernan con mano de hierro. Pero en las sombras de este oscuro universo, las mujeres desempeñan papeles cruciales, aunque a menudo subestimados. No son solo esposas o madres. A menudo son los verdaderos guardianes de los secretos y responsables de mantener el equilibrio en las familias mafiosas. Con valentía y discreción, dirigen operaciones, protegen legados y, en algunos casos, vengan aquellos que han perdido. Las matriarcas de la mafia son figuras fascinantes. Mantienen la casa en orden mientras sus maridos e hijos hacen negocios en las calles. Sin embargo, en tiempos de crisis, es común verlos tomar el control total. Hay historias de mujeres que, tras la detención o muerte de sus parejas, dirigieron a sus familias con astucia y eficacia. Sin levantar sospechas, negociaron acuerdos y mantuvieron la máquina en funcionamiento. Es un enigma de la historia cómo estas mujeres lograron operar con tanto poder en un mundo que oficialmente las relegaba a un segundo plano. Además, hay casos de mujeres que no solo apoyaron, sino que participaron directamente en actividades delictivas. Algunos eran hábiles asesinos, capaces de llevar a cabo misiones sin despertar sospechas. Otros utilizaron su encanto e inteligencia para infiltrarse en círculos políticos o empresariales, asegurándose de que los intereses de la mafia estuvieran protegidos. Estas historias a menudo permanecen ocultas, ya que la narrativa oficial de la mafia tiende a minimizar el papel de la mujer. Pero para quienes miran más de cerca, es imposible ignorar su importancia. Y, por supuesto, está el lado emocional de estas mujeres, que cargan con el peso de un mundo donde el amor y el peligro siempre están entrelazados. Muchas de ellas han perdido maridos, hijos y hermanos a causa de la violencia del mismo sistema que ayudan a mantener. Sin embargo, se mantienen firmes y honran un código de lealtad que desafía la lógica. Y a medida que las mujeres continúan escribiendo sus propias historias dentro de la mafia, demuestran que, incluso en las sombras, es posible moldear destinos y desafiar expectativas. El universo de la mafia siciliana nunca ha estado unificado. Aunque la omertá y el respeto mutuo fueron pilares fundamentales, siempre existieron tensiones entre las familias. Estas disputas, a menudo provocadas por diferencias de control territorial o liderazgo, resultaron en algunas de las guerras más sangrientas en la historia de la mafia. El derramamiento de sangre no fue solo una consecuencia, era una estrategia para consolidar el poder y eliminar rivales. Cada muerte, cada emboscada, cada ataque brutal dejó un mensaje claro: en la mafia no hay lugar para la debilidad. Algunas de estas guerras dejaron una huella imborrable en Sicilia. Durante la década de 1970, la llamada Segunda Guerra Mafiosa fue un conflicto que involucró a las familias más numerosas de la época. Salvatore Totò Riina lideró una campaña implacable contra sus enemigos, convirtiendo Sicilia en un campo de batalla. Cientos de personas murieron, incluidos mafiosos de alto rango, aliados e incluso personas inocentes. Fue una carnicería que no respetó límites y que reveló el lado más salvaje de la mafia. Esta guerra, sin embargo, fue más que violencia. Fue un hito que alteró para siempre la estructura de poder en la Cosa Nostra. Pero estas guerras no se limitaron solo a Sicilia. En Nueva York, las familias italianas enfrentaron sus propias batallas internas, a menudo relacionadas con disputas en Italia. Las rivalidades traspasaron fronteras, creando una red de conflictos globales. Estas luchas internas revelaron la paradoja de la mafia, una organización basada en la lealtad que a menudo se destruía a sí misma debido a la ambición de sus propios miembros. Cada guerra dejó un rastro de cadáveres y un vacío de liderazgo que inevitablemente sería llenado por otra figura despiadada. Y aunque las armas callaron temporalmente, las cicatrices de esas guerras continuaron moldeando el futuro de la mafia.
Las rivalidades nunca desaparecieron del todo, simplemente cambiaron de forma, adaptándose a las circunstancias. La paz, cuando existió, era frágil y se sustentaba en acuerdos que podían romperse en cualquier momento. Y así, la mafia siguió su camino, llevando consigo el peso de sus guerras, siempre al borde del próximo enfrentamiento. En la década de 1990, el sistema de poder que había construido la mafia siciliana comenzó a ser cuestionado de una manera sin precedentes. La Operación Manos Limpias surgió como un movimiento judicial de proporciones épicas, destinado a desmantelar la red de corrupción y crimen organizado que impregnaba Italia. Dirigida por valientes magistrados y fiscales, esta operación marcó un hito en la historia del país. Por primera vez, el sistema que parecía inquebrantable comenzó a desmoronarse, revelando los secretos más oscuros que vinculaban a la mafia con políticos, empresarios e incluso líderes religiosos. Dos nombres emergen como símbolos de esta lucha: Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Estos magistrados dedicaron sus vidas a enfrentarse frontalmente a la mafia, desafiando un sistema arraigado en el miedo y la violencia. Falcone, con su enfoque metódico, contribuyó decisivamente a descifrar la lógica interna de la mafia, basándose en el testimonio de arrepentirse, miembros arrepentidos, para construir casos sólidos contra los jefes de la mafia. Borsellino, su aliado y amigo, siguió sus pasos afrontando los mismos riesgos. Ambos pagaron el precio más alto por su valentía, siendo asesinados en explosiones que conmocionaron a Italia y al mundo. La Operación Manos Limpias expuso un enigma de la historia: ¿cómo logró una organización criminal infiltrarse tan profundamente en todas las esferas del poder? Los juicios que siguieron fueron históricos y condenaron a cientos de mafiosos y sus aliados. Pero, más que eso, abrieron los ojos de la sociedad a la complejidad de la mafia. No se trataba solo de hombres armados, era un sistema completo, apuntalado por políticos corruptos, empresarios codiciosos y una cultura de silencio que le había permitido perpetuarse durante décadas. Incluso con todos los arrestos y revelaciones, la mafia mostró su resistencia. Las raíces plantadas durante siglos no podrían arrancarse tan fácilmente. Pero la Operación Manos Limpias fue un momento decisivo, un recordatorio de que incluso las organizaciones más poderosas tienen sus debilidades. Cuando Italia comenzó a imaginar un futuro libre del control mafioso, la mafia, herida pero no derrotada, se preparó para adaptarse a las nuevas circunstancias, como siempre lo había hecho a lo largo de su historia. Tú arrepentirse, o mafiosos arrepentidos, son personajes únicos en la historia de la mafia siciliana. Ellos son los que se atrevieron a romper el silencio, el estricto código de silencio, para exponer los secretos más oscuros de esta organización. Estos hombres, alguna vez pilares del sistema mafioso, decidieron darle la espalda a su familia y colaborar con la justicia. Sus revelaciones no solo sacudieron los cimientos de la mafia, sino que también arrojaron luz sobre los misterios que la rodean, ofreciendo al mundo una rara visión del funcionamiento interno de la Cosa Nostra. Uno de los ejemplos más notorios fue el de Tommaso Buscetta, conocido como el jefe de ambos mundos. En un acto de valentía, o de traición según se mire, reveló información crucial sobre la jerarquía y el funcionamiento de la mafia, descubriendo una red que se extendía desde Sicilia hasta Estados Unidos. Sus confesiones durante el famoso Maxi Juicio en la década de 1980 fueron devastadoras para la mafia. Pero la decisión de hablar tuvo un precio: la persecución implacable de su familia y la amenaza constante a su propia vida. Las historias contadas por arrepentirse a menudo eran tan impactantes como fascinantes. Relataban asesinatos brutales, pactos entre mafiosos y políticos y los planes de lavado de dinero que sustentaban el poder de la mafia. Estos informes no solo alimentaron los juicios,
sino que también ayudaron a desmitificar la organización. Sin embargo, la traición del código de silencio no fue vista como un acto de redención por parte de la mafia. Para ellos, el arrepentirse eran los peores enemigos, y sus vidas se convirtieron en objetivos permanentes, incluso después del arresto o la protección judicial. A pesar de su importancia, la arrepentirse conlleva una dualidad moral. Para muchos, son héroes por exponer la verdad, pero para otros, son simplemente hombres que decidieron salvarse a expensas de sus familias y aliados. Este dilema mantiene su figura rodeada de controversia, añadiendo otra capa al enigma de la historia de la mafia. Y aunque sus confesiones dieron forma al futuro de la investigación, la mafia ajustó silenciosamente sus estrategias, preparándose para resistir el próximo gran ataque a su imperio. La mafia siciliana, con todos sus misterios y contradicciones, se ha convertido en uno de los temas más fascinantes de la cultura popular. Películas, libros y series de televisión capturan su esencia de una manera tan impactante que para muchos la mafia parece más una leyenda que una realidad. Obras como El Padrino y Buenos Amigos no solo entretienen, sino que también inmortalizan el enigma de la historia de la mafia, alimentando una fascinación que se extiende por generaciones. Estas producciones suelen ser una puerta de entrada para comprender, o al menos imaginar, cómo es la vida dentro de la organización. En cine, El Padrino es, quizás, el retrato más emblemático. Con personajes icónicos como Vito y Michael Corleone, la película mezcla violencia, lealtad y dilemas familiares de una manera que nos hace simpatizar con figuras moralmente cuestionables. Aunque es una obra de ficción, se basa en hechos y estructuras mafiosas reales, creando un puente entre lo real y lo imaginario. La escena del trato sellado con sangre o la famosa escena de Nunca vayas en contra de la familia son ejemplos de cómo estas narrativas se hacen eco de lo que sucede en las sombras de la historia de la mafia. Además del cine, la literatura también juega un papel importante en la popularización de la mafia. Libros como Gomorra, de Roberto Saviano, ofrecen una mirada más cruda y realista al mundo del crimen organizado. A diferencia de la glamorización que se ve en las películas, estas obras exponen la violencia y la desesperación que impregnan las vidas de quienes están atrapados en este sistema. Al mismo tiempo, nos recuerdan que la mafia no es solo un tema de entretenimiento, sino una fuerza real que impacta a comunidades enteras. Sin embargo, la cultura popular a menudo romantiza a la mafia, convirtiendo a los asesinos en antihéroes y a los crímenes en estrategias brillantes. Esta visión distorsionada puede ser peligrosa y crear una capa de misterio que oculta la verdadera brutalidad de la organización. Y mientras el público consume estas historias con fascinación, la mafia de la vida real continúa operando en las sombras, adaptándose y evolucionando. Es una danza constante entre mito y realidad, que mantiene viva a la mafia tanto en la pantalla como en las calles. Puede que la mafia siciliana haya nacido en una isla aislada del Mediterráneo, pero sus ambiciones rápidamente traspasaron fronteras. Hoy es más que un fenómeno local. Es una red global de poder e influencia que se extiende a casi todos los continentes. Desde el contrabando de drogas en América Latina hasta la trata de personas en Europa del Este, la mafia siciliana mantiene estrechos vínculos con otras organizaciones criminales. Esta expansión lo convierte en uno de los mayores enigmas de la historia contemporánea. ¿Cómo logró un sistema tan arraigado en la tradición adaptarse al mundo moderno? Una de las claves de esta influencia global es la capacidad de la mafia para formar alianzas estratégicas. Los cárteles de la droga en Colombia, las pandillas en Rusia y las redes de tráfico en Asia han trabajado con la Cosa Nostra para garantizar la distribución de productos ilícitos. Estos pactos, a menudo sellados con dinero y promesas mutuas de protección,
muestran la flexibilidad de la mafia para explorar nuevas oportunidades. No son solo socios, son operadores que conectan mercados ilegales a escala global. Al mismo tiempo, la mafia supo diversificar sus operaciones. Además del tráfico de drogas y armas, está profundamente involucrado en delitos financieros como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la manipulación del mercado. Grandes sumas de dinero ilícito fluyen a través de bancos y empresas de todo el mundo, pasando a menudo desapercibidas. Esta capacidad de infiltrarse en las instituciones legales garantiza que la mafia no solo sobreviva, sino que prospere. Y mientras las autoridades se apresuran a ponerse a la altura de su sofisticación, la mafia ya va un paso por delante. Sin embargo, esta influencia global conlleva desafíos. Las fuerzas de seguridad internacionales están más conectadas que nunca, y operaciones como Manos Limpias muestran que el alcance de la mafia no es inmune a los reveses. Pero a pesar de estos esfuerzos, la mafia continúa reinventándose, demostrando que su mayor activo no es la violencia, sino su capacidad de adaptación. Y mientras el mundo observa e intenta comprender esta compleja red, la mafia continúa dando forma a historias y generando misterios que nunca dejan de intrigarnos. Por muy poderosa que haya sido la mafia siciliana, incluso los imperios más imponentes enfrentan periodos de decadencia. En las últimas décadas, la Cosa Nostra se ha visto debilitada por una combinación de intensas operaciones policiales, traiciones internas y dinámicas cambiantes del crimen organizado. Pero, como un camaleón que cambia de color para adaptarse a su entorno, la mafia nunca ha sido completamente derrotada. En cambio, encontró formas de reinventarse, preservando su lugar en las sombras de la historia. El declive comenzó con juicios históricos, como el Maxi Juicio, y se intensificó con operaciones como la Manos Limpias. Muchos jefes fueron arrestados y la estructura jerárquica comenzó a fragmentarse. Al mismo tiempo, las redes mundiales de tráfico de drogas y armas quedaron dominadas por otras organizaciones criminales, como los cárteles latinoamericanos y las mafias rusas. La mafia siciliana, que alguna vez fue líder en este escenario, tuvo que dar un paso atrás y reconsiderar sus estrategias. Fue un duro golpe, pero no el final. La respuesta de la multitud fue silenciosa y calculada. En lugar de operar abiertamente, como en los años dorados, volvió a sus raíces, priorizando actividades menos visibles. La extorsión y el control de las pequeñas empresas locales se hicieron más frecuentes, mientras la mafia exploraba nuevas áreas como el cibercrimen y el tráfico de datos. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar como facilitadora para otras organizaciones criminales, ofreciendo su experiencia a cambio de una parte de las ganancias. Fue una nueva etapa, marcada por la discreción y la paciencia. Aunque el poder de la mafia hoy ya no es el que era, su capacidad para adaptarse y sobrevivir sigue siendo un enigma fascinante. Mientras muchos creen que el declive es definitivo, otros ven a la mafia como una fuerza resistente que podría resurgir con toda su fuerza en cualquier momento. Por eso, la Cosa Nostra sirve de recordatorio de que, en la historia del crimen, nada es tan simple como parece. La siguiente página aún está por escribirse, y la mafia, incluso en declive, sigue ahí, lista para reclamar su espacio. El futuro de la mafia siciliana es un misterio que despierta a la vez curiosidad y preocupación. Con el avance de la tecnología y la globalización, la Cosa Nostra enfrenta desafíos que amenazan su esencia misma. Por un lado, existe una presión cada vez mayor por parte de las autoridades, que utilizan herramientas modernas, como la inteligencia artificial y la vigilancia global, para desmantelar sus operaciones. Por otro, los cambios culturales en Sicilia y en todo el mundo crean un entorno menos propicio para la perpetuación de su influencia tradicional. Pero, como ha demostrado el pasado, subestimar a la mafia sería un error fatal. La tecnología, que muchos consideran el mayor enemigo de la mafia,
también puede ser un poderoso aliado. Los piratas informáticos contratados por redes criminales han explotado vulnerabilidades en sistemas financieros y gubernamentales, permitiendo el lavado de dinero y el robo de información confidencial. Además, el anonimato que proporcionan las criptomonedas ofrece nuevas formas de mover riqueza sin dejar rastro. Si antes la mafia controlaba los callejones y los mercados físicos, ahora puede operar en un universo virtual, donde las leyes todavía intentan mantenerse al día con la velocidad del cambio. Sin embargo, el verdadero desafío para la mafia puede radicar en su propia estructura. Con el debilitamiento del liderazgo tradicional y la fragmentación de las familias, el sentido de unidad que alguna vez caracterizó a la Cosa Nostra está en riesgo. Los jóvenes que crecieron en una Sicilia menos aislada muestran menos interés en seguir el camino de sus antepasados, optando por carreras legítimas o formas menos comprometedoras de buscar poder y dinero. Es como si el espíritu mismo de la mafia estuviera siendo erosionado lentamente por las nuevas generaciones. Pero, como siempre, la mafia sigue siendo una fuerza adaptable. Queda por ver si seguirá existiendo tal como lo conocemos o se transformará en algo completamente nuevo. Lo cierto es que la historia de la mafia siciliana aún no ha llegado a su fin. Sus secretos, su resiliencia y su capacidad de sorprender garantizan que, de alguna manera, seguirá estando presente en Sicilia y en el mundo. Y mientras tanto, la curiosidad por lo que está por venir mantiene viva la fascinación, dejando a todos esperando el próximo capítulo. La mafia siciliana, con sus oscuros secretos y su influencia que trasciende generaciones, ha dejado una huella imborrable en la historia. Sus historias son un reflejo del poder, el miedo y la supervivencia, pero también una ventana para comprender la complejidad de la condición humana. Cada revelación sobre la Cosa Nostra nos acerca a la verdad, pero también nos deja nuevas preguntas. ¿Qué impulsa realmente a una organización tan enigmática? ¿Cómo algo que nació por necesidad se convirtió en un símbolo global de crimen y misterio? Las revelaciones sobre la mafia nos hacen reflexionar sobre los límites de la moral y el poder. Nos desafían a preguntarnos cómo sistemas tan arraigados pueden sobrevivir durante tanto tiempo, incluso frente a una oposición constante. Pero, sobre todo, muestran cómo el silencio y la lealtad pueden ser armas tan poderosas como la violencia. La mafia no es solo una organización, es un espejo de sociedades que a menudo prefieren ignorar sus propios defectos. Pero el peso de la verdad es ineludible. Cada secreto revelado debilita el mito y fortalece la justicia. Cada víctima recordada es un recordatorio de que, detrás de las leyendas, hay vidas reales destruidas por este sistema. Y aunque la mafia todavía existe en las sombras, el mundo es más consciente que nunca de su verdadera naturaleza. Este conocimiento por sí solo es un arma poderosa en la lucha por desmantelar lo que queda de su influencia. Aún así, mientras una parte del misterio de la historia de la mafia se revela, otra parte permanece oculta, esperando ser descubierta. La fascinación persiste, alimentada por la curiosidad y el deseo de comprender lo incomprensible. Y mientras seguimos descubriendo estos secretos, una cosa es segura. La historia de la mafia siciliana aún no ha terminado. Sigue vivo, un capítulo oscuro que nos desafía a buscar la luz en medio de la oscuridad. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.